Hola, estimados maestros. Hoy quiero compartir con ustedes sobre un tema importante y necesario que todos los maestros debemos conocer para poder favorecer el desarrollo de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Me refiero al conflicto cognitivo. ¿Pero qué se entiende por esto? Es decir, por conflicto cognitivo. Se entiende por conflicto cognitivo al desequilibrio de las estructuras cognitivas, es decir, cuando nuestros conocimientos, creencias que poseemos y que constituyen nuestros saberes previos se ven alterados por un nuevo conocimiento que contradice lo que pensamos, lo que creemos y lo que conocemos. Ahí estamos frente al conflicto cognitivo. Entonces es menester, es tarea del docente de aprovechar, de promover ese conflicto cognitivo para poder reestructurar cognitivamente hablando los conocimientos de los estudiantes, es decir, favorecer los aprendizajes. Veamos entonces un ejemplo que se da desde el marco y el contexto de un caso en particular. Al inicio de la sesión, los estudiantes dialogan acerca de la inseguridad ciudadana en su comunidad y la manera en que ésta atenta contra los derechos. Durante la actividad, uno de los estudiantes comenta lo siguiente: creo que para disminuir la inseguridad, la policía debe arrestar a todas las personas que se vean sospechosas. Es cuestión de prevención. Como ustedes verán, aquí el estudiante dice creo, y todo lo que el estudiante crea o cualquier persona crea, piense, todo eso se constituye en los saberes previos. Después dice, el docente desea, y cuando hablamos que el docente desea, el docente quiere, el docente se propone, este se va a constituir como una palabra clave para entender que lo que sigue se va a constituir, valga la redundancia, en el propósito que persigue. En este caso, después de desea, dice promover en el estudiante un conflicto cognitivo para que reflexione sobre su comentario, considerando la importancia de los derechos fundamentales. Es decir, esto se va a constituir en su propósito. La pregunta es, ¿cuál de las siguientes intervenciones del docente es más pertinente para este propósito? ¿Cuál es el propósito? Promover en el estudiante un conflicto cognitivo para que reflexione su comentario considerando la importancia de los derechos fundamentales. ¿Qué tenemos que buscar en la respuesta? Alguna intervención del docente que permita contradecir lo que cree el estudiante, porque ahí estaría provocando, estaría promoviendo el conflicto cognitivo. Veamos entonces. Letra A dice, entiendo tu intención de prevenir la inseguridad, sin embargo, ¿es la única manera de prevenir? El estudiante puede, como es lo que cree, dirá sí. ¿Qué otra cosa se podría hacer? Probablemente el estudiante plantee también otras acciones más en función a lo que cree. Y entonces si se deja esas preguntas para que el estudiante responda libremente en función a lo que cree, va a seguir expresando sus saberes previos y ahí no se provocaría el conflicto cognitivo. La letra B dice, ¿cuáles serían los criterios para detener a las personas? El estudiante también responderá en atención a lo que cree que podrían ser los criterios para detener a las personas, o sea, sigue expresando sus saberes previos. Dice, ¿sería suficiente la cantidad de policías que hay ahora en la comunidad? Y entonces diría, bueno, sí, o diría no, o tal vez diría, tal vez no es posible que con la cantidad de policías que exista ahora se pueda lograr eso. Pero ustedes dirán, pero eso sí contradice, pero no contradice en relación al propósito, que es promover en el estudiante un conflicto cognitivo para que reflexione sobre su comentario, sobre lo que él ha dicho, no considerando la importancia de los derechos fundamentales. Y la letra C dice, es posible que con una medida así, en referencia a lo que ha dicho el estudiante, se detenga a gente inocente. ¿No crees? Le pregunta. Entonces el estudiante dirá sí, puede ser o no puede ser. ¿Qué pasa si hoy nos detiene un policía porque nos vemos sospechosos? Porque acuérdense que el estudiante ha dicho que se tiene que arrestar a todas las personas que se vean sospechosas para disminuir la inseguridad. Entonces,
El docente, en este caso, le dice, ¿qué pasa si hoy nos detiene un policía porque nos vemos sospechosos? ¿Sería justo? Ya ustedes saben cuál sería la respuesta del estudiante. El estudiante diría, no, no sería justo. Es en ese momento en que ya se está provocando el conflicto cognitivo entre lo que él creía y lo que ahora se le plantea para poder generar ese desequilibrio de las estructuras mentales que lo lleve luego a un aprendizaje. Por consecuencia, entonces, la respuesta viene a ser la letra C. Bien, estimados maestros, eso era lo que quería compartir con ustedes. Espero que lo apliquen también en sus trabajos y les sirva esto para seguir provocando y para poder seguir mejorando los aprendizajes de los estudiantes. Muchas gracias. Hasta un próximo video.